Pensemos en un viaje a lo completamente desconocido. Uno tan audaz que literalmente cambió el mapa del mundo para siempre. Porque, a ver, la primera vuelta al globo no fue solo una proeza de navegación, ¿eh? Fue la prueba definitiva, la confirmación de que nuestro planeta, efectivamente, se podía rodear. Primus circumdedesti me, esta frase en latín significa «fuiste el primero en rodearme», y con estas palabras nada menos que el emperador Carlos I reconoció al hombre que consiguió esta hazaña, esta locura. Pero ojo, que el nombre que grabaron en su escudo de armas quizá no es el que todo el mundo tiene en la cabeza. A ver, si pensamos en la primera vuelta al mundo, a todos nos viene un nombre a la mente: Magallanes, Fernando de Magallanes, el líder, ¿no? Pues aquí es donde la historia da un giro de guión, porque Magallanes nunca volvió a casa. Entonces la pregunta es clara: ¿quién fue la persona que de verdad completó el viaje? Venga, vamos a descubrirlo. Vale, para entender todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos al siglo XVI. En aquella época en Europa había una obsesión, una auténtica fiebre por las especias. Hablamos de productos como el clavo o la pimienta, que eran tan valiosos que llegaban a valer más que el oro. Y claro, quien controlaba las rutas de las especias, controlaba el poder. Y en medio de esta carrera, la corona española decide apostar fuerte, pero muy fuerte. Financian un plan que para la época era una auténtica locura: llegar a las Islas de las Especias, sí, pero navegando hacia el oeste. O sea, por el lado contrario, cruzando océanos que nadie había cruzado antes. Una misión que era básicamente un salto al vacío. Y así fue. El 20 de septiembre de 1519, 5 barcos salen de España. El capitán general, el líder de todo esto, era el famoso navegante Fernando de Magallanes. Y entre los casi 250 hombres que iban a bordo, pues ahí estaba él, Juan Sebastián Elcano. En ese momento, un marinero más, sin ningún cargo importante, uno de tantos. Pero claro, una cosa es la ambición con la que se parte y otra muy distinta es la cruda realidad del mar. Lo que empezó como un sueño de gloria, de riquezas, se transformó, y muy rápido, en una auténtica pesadilla. Una lucha por sobrevivir, día a día. El viaje, madre mía, se alargó durante 3 años. 3 años de auténtica odisea. Casi desde el principio tuvieron que lidiar con motines, con el hambre. Consiguieron cruzar ese paso increíble y laberíntico que hoy llamamos el Estrecho de Magallanes, para luego enfrentarse a la inmensidad del Océano Pacífico. Parecía que ya habían pasado lo peor, ¿verdad? Pues no, ni de lejos. Lo más duro estaba por llegar. Quedémonos con este número: 5. Partieron 5 naves. Una flota que parecía imponente, lista para enfrentarse a lo que fuera. 5 barcos, contra un mundo entero por descubrir. Y entonces, en 1521, en Filipinas, llega el desastre. Magallanes se mete en una batalla local y muere. Lo matan. De repente, la expedición se queda sin su líder, sin su cerebro. El caos fue absoluto. Hay que imaginar la escena: una tripulación agotada, mermada, con los barcos hechos polvo y de repente sin nadie al mando. ¿Recordamos el número 5? Pues bien, de aquella flota que parecía tan poderosa, después de batallas, naufragios y deserciones, ya solo quedaba una sola nave con alguna, y digo alguna, posibilidad de volver a casa: la nao Victoria. Es que la situación era un desastre total. Sin líder, con un solo barco que apenas flotaba y literalmente en la otra punta del mundo. Todo apuntaba a que era el fin de la expedición y de todos ellos, pero justo en ese momento, en medio del caos, alguien dio un paso al frente. Y es aquí, justo aquí, donde la figura de Juan Sebastián Elcano emerge de las sombras. Aquel marinero del que hablamos al principio, el que no tenía un rol importante. Pues bien, la necesidad hizo que se convirtiera en el nuevo capitán. Y como capitán, iba a tomar la decisión más increíblemente audaz de toda la travesía. Elcano tenía delante una decisión imposible. A ver, lo lógico, lo que cualquiera habría hecho, era dar la vuelta, volver por donde habían venido, por la ruta del Pacífico, que era más o menos segura. Pero él no. Él tomó una decisión que iba en contra de toda lógica: seguir hacia el oeste, continuar hacia adelante. ¿Y qué significaba eso? Meterse de lleno en aguas controladas por Portugal, el enemigo, un suicidio. ¿Y todo para qué? Para intentar lo impensable: completar la primera vuelta al mundo. Y así, con esa decisión, empezó el último capítulo, el más duro, el más terrible de toda la Odisea. El viaje de regreso de la Victoria, ya con Elcano al mando, fue una prueba de resistencia humana llevada al extremo. Es que se enfrentaron a todo lo imaginable. El hambre era tan brutal que acabaron comiendo el cuero que recubría los mástiles y hasta serrín. El escorbuto, esa terrible enfermedad, los estaba matando uno a uno y, por si fuera poco,
Tenían que navegar casi a ciegas, en secreto, evitando cualquier puerto porque sabían que si los portugueses los encontraban, los capturarían. Eran, literalmente, un barco fantasma intentando volver a casa. De aquellos casi 250 hombres que habían salido de España 3 años antes, llenos de sueños de gloria y riqueza, solo este puñado de hombres consiguió volver. Solo ellos completaron la hazaña. 18. Pensemos en esa cifra. De 250 a 18. Claro, su llegada a España no fue simplemente el final de un viaje, fue mucho más. Fue el comienzo de una nueva era. El mundo, tal y como se conocía, acababa de cambiar para siempre. La fecha, 6 de septiembre de 1522. Imaginemos un barco destartalado, casi deshecho, entrando en el puerto, y de él bajan 18 hombres que son poco más que esqueletos. Esos 18 hombres acababan de hacer historia, acababan de dar la primera vuelta al mundo. El impacto de lo que consiguieron fue como un terremoto. De repente ya no era una teoría. Quedaba demostrado que la Tierra era redonda. Los mapas del mundo quedaron obsoletos de un día para otro. Se abrió la puerta a la globalización y, sobre todo, se convirtió en el ejemplo definitivo de la increíble capacidad de resistencia del ser humano. Y sin embargo, durante siglos la historia le ha dado casi todo el mérito a Magallanes. Y sí, claro que Magallanes fue quien ideó el viaje y quien lo empezó. Eso es indiscutible, pero no podemos olvidar el punto clave de todo esto. Fue la tenacidad de Elcano, su liderazgo cuando todo estaba perdido, y esa decisión casi suicida de seguir hacia adelante, lo que hizo que la expedición se completara. Al final, la historia de Juan Sebastián Elcano nos deja una lección potentísima, y es que las grandes hazañas de la historia no siempre son de quienes las empiezan, sino de quienes consiguen, contra viento y marea, tener la fuerza y el coraje para terminarlas.